Buenas tardes a cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a continuar con los casos que tenemos pendientes de la sociedad colectiva. El día de hoy nos vamos a enfocar directamente en el caso número 3. El caso número 3 se diferencia en el caso número 2, que aquí además de activos también hay pasivos. Quiere decir que la sociedad también tiene deudas. Entonces vamos a recordarnos de la ecuación patrimonial que trabajamos cuando hicimos el inventario, donde dijimos que el activo es igual al pasivo más capital. Esto quiere decir que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital, que será la base para realizar el balance de apertura. Hay que considerar también que para calcular el capital al activo le vamos a restar el pasivo, como lo hicimos en el momento de calcularlo en los diferentes inventarios que se hicieron el año pasado. En el caso número 3 vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el caso número 2. Vamos a hacer una pequeña tablita. Solo que esta tablita incluye el apellido del socio, una columna que vamos a utilizar para los activos, la columna que vamos a utilizar para los pasivos de las deudas y la columna de capital, que va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo de cada uno de los socios. Veamos los datos. Con respecto a la razón social, vamos a trabajar siempre en la misma manera, ¿verdad? La razón social siempre va a aparecer en el dato. Por ejemplo, veamos acá el socio Archila. El socio Archila dice que dio en vehículos 76,000. En efectivo 35,000, como dijimos, vamos a utilizar la cuenta caja. Mercaderías 80,000. Mobiliario y equipo 30,000. Y de papelería y útiles 5,000. Eso sería la parte del activo. Si sumamos todas las cantidades nos da un total de 226,000 quetzales. Solo que esos 226,000 quetzales, el socio Archila debe ciertas cantidades. Dice acá, de las mercaderías adeuda 20,000. Entonces todo lo que se debe va en el lado del pasivo. Entonces aquí tenemos la cuenta proveedores con 20,000. Y de los vehículos adeuda 20 letras de cambio de 1,500 cada uno, pagaderas mensualmente. Ahí se recuerdan que el activo se divide en corriente y no corriente. El corriente tiene un tiempo de duración de 12 meses y si se pasa lo que se pasa de 12 meses ya se contabiliza como activo no corriente. Entonces en este caso vamos a separar las letras de lo que debe en dos partes: documentos por pagar a corto plazo y documentos por pagar a largo plazo. En los documentos por pagar a corto plazo vamos a colocar las 12 primeras letras del año. Entonces si multiplicamos los 12 por los 1,500 que vale cada una de las letras, tenemos un total de 18,000 quetzales. Y en documentos por pagar a largo plazo vamos a colocar las 8 letras restantes, ¿verdad? Si a 20 le quitamos 12 nos queda 8. Esos 8 lo multiplicamos por los 1,500 que vale cada una de las letras y tenemos un total de 12,000. Sumamos todas las cuentas de pasivo y nos da un total de 50,000. Para calcular la cuenta capital siempre colocamos el apellido, el agregado cuenta capital, solo que ahora al activo, que son 226,000, le vamos a restar el pasivo, que son 50,000, y tenemos una diferencia de 176,000 quetzales, que sería el capital del socio Archila. El mismo procedimiento vamos a hacer con el socio Aldana. Dice que el socio Aldana tiene mercaderías por valor de 85,000 quetzales. En efectivo dio 55,000 quetzales, que sería la cuenta caja, y también dio equipo de computación valorado en 30,000. Al sumar las tres cantidades del activo nos da un total de 170,000. Este socio también debe. Dice que la mercadería adeuda 12,000. Entonces ya saben que todo lo que se adeuda a la mercadería es la cuenta proveedores, iría 12,000 quetzales.
Debe 8 letras de 1000 quetzales del equipo de computación. Como son 8 meses y no pasa de los 12, estas son también documentos por pagar a corto plazo. Entonces, si multiplicamos 8 por 1000 que vale cada letra, tenemos un total de 8000. Sumamos las dos cuentas y tenemos un total de pasivos de 20.000 de la socia Aldana. Perdón, del socio Aldana. Para calcular la cuenta capital, igual colocamos el apellido Aldana cuenta capital y a los 170.000 que tiene de activo le restamos los 20.000 del pasivo y nos tiene un capital de 150.000 quetzales. También hay una un tercer socio, que en este caso es el socio Castro. Él dio en efectivo 25.000, ¿verdad? Que sería la cuenta caja. También dio vehículos por valor de 75.000. Material de empaque, 3.000. Además hay una observación que dice que los gastos de organización que fueron de 20.000 los pagó el socio Castro. Entonces hay que agregarle los gastos de organización que serían 20.000. Ahí se recuerdan que les dije anteriormente que si el gasto de organización lo paga el otro socio, digamos el socio Aldana, hay que colocarlo donde está el socio Aldana. Y si lo pagara el socio Archila, donde está el socio Archila. Siempre hay que ver la indicación que está al final para saber quién pagó los gastos de organización. En este caso el socio Castro, ¿verdad? Entonces sumamos las cantidades y nos da un total de 123.000 quetzales. En este caso el socio Castro no tiene deudas, por lo tanto aquí en el lado del pasivo no tiene nada. Y su capital va a ser el mismo que tiene en el lado del activo, ¿verdad? Porque como no tenemos que restarle del pasivo, colocamos la misma cantidad. El apellido, cuenta capital y 123.000 quetzales. Bueno, ya teniendo la tablita donde está la identificación del activo y pasivo de cada socio, pues ya con estos datos ya procedemos a hacer el balance. Solo tenemos que tener cuidado en el orden en que vamos a colocar las cuentas. Entonces yo les di una nomenclatura en el ejercicio anterior para que eso les sirva de guía para poder realizar el balance de apertura. Los encabezados siempre son los mismos, como dijimos, solo va a cambiar la cuestión de la razón social, ¿verdad? Que en este caso sería Ramón Archila y compañía, sociedad colectiva, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con el 1 de febrero porque todavía estamos en este mes. Y procedemos a ordenar las cuentas. En la tabla están desordenadas, pero en la nomenclatura aparece un orden. Entonces el orden que les estoy presentando yo acá en este balance que tenemos aquí de ejemplo, ¿verdad? De la estructura. Entonces vamos a empezar con el activo corriente. Y en el activo corriente pues vamos a trasladar las cuentas respectivas. Ahí se recuerdan que si los socios tienen cuentas iguales, se suman todas y se saca una sola cantidad. En este caso tenemos con la cuenta caja y banco, ¿verdad? Que siempre lo vamos a dividir. Dice que este socio dio 35.000, el otro dio 55.000 y el socio Castro 25.000. Al sumar las tres cantidades nos va a dar un total de 115.000. Pero hay una observación que dice que se dejan en caja 4.000 y el resto se deposita en el banco. Entonces a esos 115.000 le restamos los 4.000, son los 111.000 que aparecen aquí en la cuenta bancos. En mercadería sumamos la mercadería de socio Archila que tiene 80.000 y 85.000 del socio Aldana. Entonces nos da un total de mercaderías de 165.000. El caso del material de empaque lo dio el socio Castro, que serían acá 3.000 quetzales. Y la papelería y útiles que la dio el socio Archila, tenemos aquí papelería y útiles que serían 5.000 quetzales, que es lo que nos aparece acá. Esto sería el activo corriente. Sumamos todas las cantidades y colocamos el total en la segunda columna
la parte de la última cuenta, que en este caso serían 288,000. Nos vamos al activo no corriente. Vamos a empezar por el mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo solo dio el socio Archila. Entonces aquí tenemos mobiliario y equipo 30,000. En el caso de los vehículos, socio Archila dio 76,000 y el socio Castro 75,000. Sumamos las dos cantidades y nos da 151,000. El equipo de computación lo dio el socio Aldana, que serían 30,000. Y los gastos de organización los cubrió el socio Castro, que serían 20,000. Entonces, al sumar las cantidades del activo no corriente, tenemos una cantidad de 231,000. Si sumamos las dos cantidades, nos da un total de activo de 519,000 quetzales. Ahí se recuerdan que en este balance también hay pasivo, por lo tanto tenemos que clasificar también el pasivo. El pasivo también se divide en corriente y no corriente, ¿verdad? Siempre y cuando pasen de 12 meses las deudas, utilizamos el no corriente. Si no hubiera ninguna cuenta, pues solo colocamos corriente. Entonces en el corriente vamos a colocar la cuenta proveedores, que es la suma de lo que debe la mercadería el socio Archila y el socio Aldana. 20,000 más 12,000 serían 32,000 en proveedores. Documentos por pagar a corto plazo tienen dos socios, 18,000 del socio Archila y 8,000 del socio Aldana. Al sumar las dos cantidades nos da un total de 26,000. Si sumamos estas dos cantidades tenemos un pasivo corriente de 58,000 quetzales. Hay deudas a largo plazo, entonces por lo tanto el documento por pagar a largo plazo, que solo lo tiene el socio Archila, que serían 12,000, aparece en el pasivo no corriente. Cuando hay una cantidad y se recuerdan que la podemos colocar de una vez en la segunda columna, y si no la colocan acá, sacan la suma y la vuelven a copiar acá. Sumamos las dos cuentas de pasivo y nos da 70,000. Y ahora vamos a establecer el patrimonio neto. Entonces para el patrimonio neto solo vamos a copiar las cantidades que tenemos en esta columna donde sacamos los capitales. Entonces Archila cuenta capital tiene 176,000, Aldana cuenta capital 150,000 y Castro cuenta capital 123,000. Colocamos las tres cantidades en la primera columna, sacamos el total y nos da 449,000. Como dijimos que en la ecuación patrimonial el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto, sumamos estas dos cantidades, 70,000 más 449,000, y nos da un total de 519,000. Eso sería la suma del pasivo y patrimonio neto. Colocamos el lugar y fecha, firma del contador y firma del representante legal. Hay que tener en consideración que al sumar el activo con el patrimonio neto debe de coincidir la misma cantidad que tienen en la suma del activo, que sería 519,000. Entonces, para aclarar, el orden de las cuentas que aparecen acá va en relación a la hoja que les di de nomenclatura de cuentas para que ustedes las coloquen en el lugar que les corresponde. Para finalizar lo del caso 3, pues ya nos queda solamente establecer la partida, ¿verdad? Entonces la partida siempre va a ser número 1 porque es una sociedad diferente a las anteriores. La fecha siempre el 1 de febrero, y lo que vamos a hacer es colocar todas las cuentas del activo en el lado del debe, ¿verdad? Que sería copiar las cuentas que están en el balance sin incluir corriente y no corriente. Aquí solo se copian las cuentas. Lo mismo hacemos en el lado del haber. Vamos a colocar
las cuentas del pasivo y las cuentas de capital. Dejamos la sandría, que es el espacio acá, para separar las cuentas de activo, pasivo y capital, y colocamos las cantidades en la segunda columna. Entonces, al sumar el debe y al sumar el haber, nos va a dar los 519.000 en ambos lados. Colocamos acá sumas iguales y por partida de apertura. Así que muchas gracias por la atención a este video. Entonces, cualquier duda me pueden escribir en privado o algún complemento que quieran con respecto a los ejercicios que van haciendo.